Buenas noches, buenos días, buenas tardes, hermanos y hermanas de la comunidad de hombres católicos San José, invitados e invitadas, bienvenidos a esta nueva sesión de enseñanza que nos ha programado el Señor. Vamos a iniciar con una oración, ¿les parece? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amado Espíritu Santo, ilumina y guía a nuestros hermanos que hoy nos dirigirán y predicarán la palabra de Dios. Dale a cada uno voz de profeta y a nosotros un corazón dispuesto, un oído atento para poder recibir esa enseñanza que el Espíritu Santo grabará en nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, bienvenidos. Estamos transmitiendo en Facebook Live, estamos grabando en Zoom. Y para aquellos que no puedan estar con nosotros presencialmente, pues lo podrán ver el día de mañana. Se publicará y se enviará ya el video grabado en YouTube. Así que bienvenidos y bienvenidas a todos aquellos hermanos y hermanas que se están sumando a nuestra comunidad. Estamos felices. Cada vez sube el número de personas que nos están escuchando. Eso es un buen signo, porque significa que el contenido de la formación permanente que nosotros proveemos aquí en la comunidad les está siendo de mucha utilidad. Saludo desde ya a los hermanos y hermanas que se nos han unido en LinkedIn. Bienvenidos, Dios les ama y nosotros también. Ustedes son un regalo del amor de Dios para nosotros. Bueno, nosotros continuamos entonces hoy con la serie de la oración Camino de Amor con el subtema motivos de la oración 1b. Y para ello, el Señor ha encargado a nuestro hermano Guter Dubón que sea él quien nos introduzca a través del preámbulo y la síntesis del contenido en ese apasionante tema acerca de la oración como un camino de amor. Así que, hermano Gunther, que Dios bendiga tus palabras, tu mente, tu corazón, que el Espíritu Santo que hemos implorado te ilumine y guíe, y que tus palabras sean palabras de Dios para cada uno de nuestros corazones, para encendernos en ese amor, a esa oración, en ese estar, en ese coloquio, en ese diálogo amoroso y misericordioso con nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Adelante, hermano Gunther Dubón, y bienvenido. Muchísimas gracias, hermano Carlitos. Pues buenas noches, buenos días, bien, buenas tardes a todos los amigos, hermanos, hermanas que nos acompañan el día de hoy en esta nueva prédica, en esta nueva, pues en realidad enseñanza para cada uno de nosotros. A veces, yo siempre lo he dicho, hemos platicado con Carlitos que el que más aprende es a veces el que va a compartir un poco de lo que Dios nos está compartiendo. Dios es el que va a hablar ahorita, no soy yo, humildemente se lo digo. Realmente, pues como habíamos hablado en otras ocasiones, pues nos consideramos pecadores, pero eh, Jesús nos vino a salvar a nosotros, ¿verdad, hermanos? Y creemos conveniente que en su misericordia nos tiene acá y por sobre todo, pues hemos visto también de que dentro de nuestro contenido, el programa este de Testigos de su Misericordia, estamos recibiendo las enseñanzas de la serie que Carlitos muy bien lo decía, ¿verdad? La oración Camino del Amor. Iniciando con el tema de los motivos de la oración. Es impactante, realmente yo leí hoy en la madrugada otra vez el tema, ya lo había leído varias veces, cada vez es mucho más eh, de profundidad este tema, es bastante extenso lo que el padre Jacques Philippe en su libro fundamentaba y también acogiéndonos a aquella exhortación que nos ha hecho el Papa Francisco, ¿verdad? En este año 2024, que ya lo hemos platicado en anteriores sesiones, en donde pues vamos a meditar y contemplar sobre la oración, ese camino de amor, ¿verdad? Realmente es impactante conocer las diferentes aristas de la oración. Y el mundo vive a veces pues tiempos más difíciles, ¿verdad? Lo hemos visto con las guerras, incluso que se han manifestado, que siguen manifestándose, pero para ello precisamente tenemos que saber esa necesidad de podernos enraizar, profundizar,
amar la oración. Y pues Jesús nos pide en su evangelio, ¿verdad? Que tenemos que vigilar orando en todo tiempo, a fin de que podáis evitar todos estos males que van a suceder. Es decir, que Él no dice que no vamos a pasar ningún mal, que no exista, o que no vamos a tener alguna desaveniencia, ¿verdad? Sino que Él nos prepara, vigilad orando en todo tiempo, a fin de que podáis evitar todos estos males que van a suceder y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Esto lo podemos observar, podemos meditar en Lucas capítulo 21, versículo 36. Y esa oración de todo el tiempo me trajo a pensar algo muy importante, que de hecho nos vamos a ir adentrando ya en el tema, los motivos de la oración, pero fíjense hermanos que a mí me llamó muchísimo la atención el tema este de decir, eh, estar en pie delante del Hijo del Hombre, vigilado orando en todo tiempo. Y en muchas homilías, en muchas prédicas, también he compartido la postura de muchos de nuestros sacerdotes. Y cuando hacen acopio a frases célebres de santos que nos han acompañado durante el existir de nuestros tiempos, ellos, si se dan cuenta, llegan a ser santos porque ellos son una oración viviente, ¿sí? Entonces, es importante cómo esa oración nos lleva a vivir y a estar de pie delante del Hijo del Hombre que es Jesús. Entonces, nuestra vida va a valer lo que valga nuestra oración, nos dice el padre Marte Roth. En este primer punto, vamos a aprender o hemos aprendido que la fidelidad y la perseverancia en la oración es el punto fundamental que hay que asegurar en este momento y es el objetivo principal de ese combate contra el mal, que es la oración. Esto también supone que esa perseverancia en la oración sea una fuerte motivación para todos nosotros como católicos y como hermanos. Hay que estar bien convencidos que en realidad el camino no va a ser fácil, tal y como lo leíamos hace un momento, ¿verdad? Que el mundo vivirá cada vez tiempos difíciles. Esto, pues obviamente, vamos a tener que tratar de hacer ese análisis y ese acopio de todas toda esa coraza de amor y vestidos también, como hay unas oraciones que son muy lindas, ¿verdad? Que dice, revestidos de la fe del Espíritu Santo, revestidos de la coraza del amor. Pero bueno, esto básicamente se los digo porque hay dificultades que vamos a tener que enfrentar, que hemos enfrentado, que hemos compartido en esta bendita comunidad, pero que a la larga se ha ido superando a través de no solo digamos, la misericordia de Jesucristo que siempre está en todo momento. Y por ello, pues hemos visto en otras ocasiones que tenemos que darle gracias a Dios por todo. Pero también en esos tiempos difíciles hemos visto cómo la oración de otro hermano por mí o mi oración por otro hermano o por una hermana es de fundamental importancia para que esa bendición llegue a el hermano. Y por ello entonces es necesario orar siempre y no desfallecer, como nos dice Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 1. Orar siempre y no desfallecer. Fíjense que en ese evangelio nos muestra, tuve bien pues leerlo todo, ¿verdad? Pero nos muestra la historia, parábola que Jesús menciona de aquella viuda que va a pedirle justicia a un juez, ¿verdad? Y me llama mucho la atención porque esas diosidencias, ¿verdad, Calitos? O verdad, hermanos, que me ponen en el contexto de mi profesión y cómo es que de esa manera Jesús nos dice, tienen que orar como aquella viuda que llegaba insistentemente a tocarle al juez y el juez por prácticamente casi que por la insistencia, perseverancia y la tenacidad de esta mujer, pues le hace caso y le escucha. Y entonces Jesús, ¿qué nos quiere dar a entender? Que no desfallezcamos, que sigamos orando, que sigamos pidiendo, que tenemos fallones, que tenemos caídas. Yo he hecho esta alusión a veces de, hay un juego que antes jugábamos con los niños, ahora pues ya no sé si se jugará, pero el juego se llamaba Subidas y Resbalones y yo les hacía a ellos y les explicaba que ese juego me gustaba mucho, porque era un juego bonito, ya que uno ya iba llegando a la meta y de repente llegaba por entrar o dar un mal paso
llega uno al inicio de nueva cuenta. Y es interesante, mis hermanos, que esa vida, esa similitud que se hace con este juego, esa comprensión que se hace a través del Evangelio, pues sea de reflexión para la vida nuestra, porque también tenemos subidas y tenemos resbalón. Nosotros como seres humanos somos pecadores y muchas veces caemos, pero eso no significa que Jesús no nos siga llamando, no nos significa que tengamos que dejar o desfallecer en ese momento, no, no hermanos, de verdad. Eh, Me llama la atención cómo Jesús, a pesar de que a veces yo le digo que no, Él no desfallece conmigo y siempre me llama. Y por ello entonces yo estoy llamado a no desfallecer también y llamado a amarle y a seguir orando. Porque en la oración es donde yo encuentro muchas veces no solo la solución de muchos problemas, sino que vamos a ver a continuación cómo San Pedro de Alcántara nos da esa profundidad en el análisis de la oración. Y él, pues, él como un santo, dedica su vida a Jesús y tuve bien leer un poco de su historia y es impactante cómo este personaje, a pesar de haber nacido en una farándula, de estar bendecido por Dios, por estar en círculos sociales muy afortunados, lejos de alejarse de Dios, los utiliza para bien del reino de Jesús. Y eso lo lleva a convertirse en un santo que es San Pedro de Alcántara, que es un franciscano del siglo XVI que fue un apoyo muy importante, ojo con esto, para Teresa de Jesús en su obra reformadora. Imagínense, él se entrega y me llama la atención pues que él incluso en algún pasaje que leí, eh, digamos, renuncia a todo lo material, a pesar de que él tenía cierta situación privilegiada, por servir a Jesús, por amor a Jesús. Y vamos a tomar una cita que viene de su tratado de la oración y la meditación. Y fíjese que en este tratado, eh, él hace alusión a otro doctor digamos, en la oración, en teología. Y vamos a ir reflexionando un poquito porque por el tiempo, pues no nos podemos extender mucho, pero esto da para muchísimo. Porque me llamó la atención que cada parte de esta, de esta cita tiene una profundidad y tiene una, eh, un asidero en muchos pasajes de la Biblia. Entonces lo vamos a ir reflexionando poco a poco. No puedo extenderme mucho porque es bastante, digamos, extensa la frase. Sin embargo, esto nos quedará como de tarea en nuestra oración, ¿verdad? Porque esto va a ser nuestra guía para poder hacer una oración de una manera profunda, de una manera adecuada y por sobre todo de una manera que querramos buscar agradar a Dios. Agradar a Dios en la oración es como aquella música que, que es agradable a tus oídos, que endulza tu corazón y que calma tu alma. Y fíjese que en la oración, San Pedro de Alcántara nos explica que en la oración se limpia el ánima de los pecados. Entonces me pongo a pensar como que yo estoy en algún río que me está cayendo esa agua limpia, ¿verdad? Como ríos de agua viva, ¿verdad? Se me puso, cuando yo lo empecé a reflexionar, dije, oh, se limpia el ánima de los pecados, en esa oración va limpiándose ese daño que se crea en tu alma cuando tú pecas, y por eso se llama el ánima del pecado, ¿verdad? Porque se aleja de tu vida, eh, y pues es una barra protectora, es esa agua que es refrescante, digamos, en estos calores cuando uno pues se lava sus manitas y uno se lava su cara o pues tiene la bendición de tener una ducha, se siente esa frescura, ¿verdad? Entonces, eso pasa en la oración, fíjense. De esa manera tenemos que visualizar la oración para que sea una oración efectiva, una oración que te llene de gracia, que te llene de belleza, que te llene de paz. Y fíjense que sigue el hermano, sigue el San Pedro de Alcántara el Santo, y dice,
después de que pasa con se limpia el ánima de los pecados, se apacienta la caridad. Se apacienta la caridad. Es decir, la caridad que existe en tu persona le da esa paz a tu corazón, ¿verdad? Da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En eso me puse a pensar yo, en ese pasaje que si no estoy mal, es eh, no sé, no estoy seguro, pero hace alusión a que la paz que te da Jesús sobrepasa cualquier entendimiento. Luego, sigue la frase, se certifica la fe. Entonces yo con mi actividad laboral, ¿verdad? Dije, oh, ¿certificar qué es? ¿Qué es lo que hace un certificado? ¿Qué le da el certificado a algo? Le da un sentido, le da una autenticidad. ¿Ah? ¿Por qué? Porque está reaccionando o refrendando o eh, asegurando que algo es auténtico. Entonces, si certifica esa fe, es porque entonces se asegura que la fe es auténtica. Se autentica esa fe. Se declara la verdad en la fe. Se fortalece la esperanza. Imagínense, por supuesto que se fortalece. Porque a pesar de que en innumerables ocasiones incansablemente tú le pides algo, muchas veces, a veces, tú piensas que tal vez Jesús no te está escuchando, que tal vez Dios no te escucha, pero a pesar de muchas circunstancias, de hecho, hemos visto que los tiempos son de Dios, ¿verdad? Eh, en otros pasajes hemos visto que hay personas que han sufrido o padecido durante años largos y que no han sido curados, sino que hasta que Jesús se manifiesta en ellos. Pero entonces eso es lo que fortalece la esperanza, ¿verdad? Eh, Saber plenamente que Jesús nunca nos va a abandonar. Se alegra el espíritu, por supuesto que se alegra. Fíjense que quiero compartirles es una vivencia. A mí siempre me gusta hacer este tipo digamos, de ejemplos, porque creo que estamos dirigidos a una comunidad que es muy técnica en el tema de la religiosidad, es muy técnica en el tema de la liturgia muchas veces, pero fíjense que yo platicando con unos compañeros, me preguntaban, yo pues yo trato de evangelizarlos de esta manera, compartiéndoles estas charlas, invitándolos, a veces ellos me preguntan, mire, ¿qué significa, por ejemplo, que hay una Trinidad? Por ejemplo, ellos no lo logran entender, ¿verdad? Yo les digo, bueno, miren, fíjense y les explico con ejemplos, y ellos me dicen, mire qué bonito fuera que así se lo explicara a uno en la iglesia. Miren, les digo, los invito a que vayan. Los invito a que le pidan a Jesús que ponga en sus mentes ese entendimiento. Y fíjense que he hecho una muy buena obra. Una persona que a veces nos funciona como, nos apoya como piloto, estaba piloteándole a los hijos de un socio y los llevó precisamente a un curso, porque están optando para la confirmación. Y resulta que él pues estaba fuera de la iglesia y ellos estaban en su curso y precisamente era un jueves eucarístico. Y me dice, mire, ya estoy por acá, ¿qué hago? Le digo, mire, pues si los tiene que esperar. Sí, pero mire, aquí me voy a aburrir, me dijo. Mire, le dije yo, lo que tiene que hacer usted es entrar a un lugar donde se va a dar cuenta que todos están callados, le dije yo, para poderle explicar, ¿verdad? Y va a ver que va a estar expuesto el Santísimo es Jesucristo, como que usted sí sabe que es la hostia, sí, va, entonces va a haber una hostia, pues en un estandarte, le dije yo, para que usted lo entienda, y usted no tiene que hacer nada. Entre, se siente, eso sí, pues respete a los demás personajes que están ahí, y no haga nada, solo quédesele viendo y dígale, Jesús, aquí estoy. Y pues creí que no lo iba a hacer. Ahora resulta que todos los jueves se va y se siente con esa esperanza y con esa alegría cada vez que comparte con Jesús. Esto es para mí,
un logro fenomenal que hizo Jesús a través mío. Y no fue de mi invención, ni mucho menos de mi orgullo. Que la gloria y la honra sea para Dios y para nuestro Señor Jesucristo. Y son tan pequeños detalles, hermanos, con los que uno puede alegrar el espíritu de otras personas. Se derriten las entrañas, por supuesto. Ahorita que les estaba diciendo eso a ustedes, hasta me dieron ganas de llorar. Se purifica el corazón. Me dices que fíjese que usted tiene otra forma de tratar a las personas, pero no soy yo, le digo, es Jesús que a través de mi persona, pues trato yo como a mí me gustaría que me trataran y como Jesús trataría a las personas. Se descubre la verdad. ¿Qué es lo más importante de la verdad? Hasta Pilato le pregunta a Jesús, ¿pero qué es la verdad? Él es el camino, la verdad y la vida. Y entonces por ello es que San Pedro Alcántara nos dice, aquí sí se descubre la verdad, porque Jesús es la verdad. Se vence la tentación, hermanos, de verdad a mí me cuesta muchísimo. Tengo que hacer mucha oración. Muchas veces uno a veces cae en la tentación porque uno se enerva, porque uno quiere alegar, porque uno quiere, realmente a veces dice uno, ¿por qué condenan al que no tiene que hacerlo, al inocente, y dejan libre al que deben de condenar, ¿verdad? Es triste, pero ello nos lleva a que debemos de seguir orando, porque vamos a vencer la tentación de señalar, de estar en desacuerdo, de cometer cualquiera de los pecados que nosotros sabemos que estamos más propuestos a cometer. Huye la tristeza, por supuesto, porque donde hay alegría, la tristeza se va. Huye, huye. Yo quería, le decía al hermano Carlitos que poder compartir un cuadro de la última cena, pero más o menos en alguna oportunidad tal vez lo voy a compartir, pero es muy peculiar porque está Judas, está en la última cena, pero está Judas con el bolso, pero como ya huyendo, ¿verdad? Por lo mismo, porque él no era verdad. No era verdad, era tristeza de corazón. Entonces él se ve como huyendo. Por eso es que San Pedro de Alcántara nos da esa antítesis, ¿verdad? Donde existe esa luz, donde existe esa verdad, no puede existir, donde existe esa alegría, no puede existir esa tristeza. Se renuevan los sentidos. Imagínense cómo no. Fíjense que yo cuando no hago mi oración en la mañana, y salgo con mi oración de mi casa hacia mi destino, puede ser mi trabajo, puede ser hacer ejercicio, puede ser muchas cosas. El día pasa distinto, ¿verdad? Los sentidos pasan alborotados, uno pasa irritado, más expuesto o dispuesto para poder chocar. Eh, pues obviamente es porque uno no está en sintonía, ¿no? O con aquellas famosas cuestiones mundanas, ¿verdad? Sino que en sintonía con los sentidos que Dios te da, con el agradecimiento que tú tienes, tu vista, tus sentidos del olfato, el gusto, el tacto, como les decía, un pequeño agradecimiento porque si yo abro el chorrito cae agua, ¿verdad? No desperdiciarla porque eso es algo que tiene uno que hacer, cuidar los recursos naturales. Pero esos sentidos se van renovando con esa oración porque hacen de ti una persona distinta. Hace de ti esa oración que Jesús entre, que el Espíritu Santo se manifieste y que Él sea el que abra tu corazón para disponerte a ese nuevo día y continuar con alegría. Se repara la virtud enflaquecida. Fíjense que yo pensé y pensé, ¿qué voy a decir con esto? Dios mío, ponme algo en la mente, en el corazón, un ejemplo, ¿qué hago? Porque yo no puedo ver qué. Pero fíjense que las virtudes, pues no son solo las virtudes teologales, ¿verdad? Sino que las virtudes digamos, son aquellas prácticas que llevan a la santidad a un hombre. Porque, por ejemplo, una de las virtudes que podría ser la frugalidad, por ejemplo, podría ser la templanza, por ejemplo. Eh, La frugalidad es come sin embotarte, bebe sin exaltarte, por ejemplo. Sin embargo, yo veo enflaquecida esa virtud de come sin embotarte y bebe sin exaltarte cuando me tomo unos tragos de más y caigo en la tentación de excederme en el licor, por ejemplo. Aquí se enflaqueció esa virtud de la templanza, ¿verdad, hermanos? Se enflaquece, pero con esa oración
de reencuentro con Jesús, del verdadero arrepentimiento, de la convicción de poder tener el esfuerzo de no volverlo a hacer, con esa oración entonces se va reparando esa virtud que enflaqueciste con tu pecado. Dios me lo dio, yo no lo entendí y Dios me lo acaba de poner. ¿Qué me ha pasado? Por supuesto. Pues con esa y con otras virtudes, ¿verdad? Pero a ello quería llegar yo, ¿verdad? Que cómo obra Dios cuando tú te dejas manejar por él. Se despide la tibieza, algo, puchica, impactante, de verdad. Porque fíjense, hermanos, que hasta el Papa Francisco nos ha eh, manifestado eso, ¿verdad? Que Jesús no quiere gente tibia, Jesús quiere gente que en realidad esté convencida del amor de Cristo y que sirva para poder llevar a otros hermanos ese amor, esa buena noticia y luchar con ánimo firme, ¿verdad? Entonces, pues lógicamente una persona que ora, que se mantiene con sus virtudes no enflaquecidas, sino que robustecidas, que renueva sus sentidos cada mañana, que tiene alegría de católico en su corazón. Entonces, ¿qué pasa ahí? Es fortalecido con el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo y por ende entonces se despide esa tibieza, ¿verdad? Porque aquí ya no hay más tibieza. En el nombre de Jesucristo, nuestra oración nos va a fortalecer y no vamos a ser más tibios. Entonces, al no ser tibios, fíjense que esto es muy impactante y muy fuerte. Él dice, se consume el orín de los vicios. Híjole, dije yo, qué impactante, ¿verdad? Porque dice en el orín. ¿Qué es el orín? Es una extracción humana por medio de líquidos de algo que ya no sirve en el cuerpo. Entonces, ¿qué significa ese orín de los vicios? Esa extracción en donde el vicio está ahí, en tu persona. Entonces, sale, se va, se consume, porque la fuerza de la oración te está dando esa capacidad de extracción de esos vicios de tu vida. Y pues, obviamente, pues ya él terminando en su frase, imagínense ustedes que para cada una de estas hay un montón de muchas frases bíblicas que me hubieran encantado pues darles, pero yo realmente litúrgicamente hablando, pues sí tengo algunos conocimientos, no me considero doctor en la materia, pero creí más importante, o no más importante, sino tal vez más didáctico, más compartir como hermanos, porque esta es una enseñanza, si bien es cierto, pero también es un compartir de hermanos, ¿verdad? Eh, y terminando con ello, pues dice, y en ella no faltan centellas vivas de deseos del cielo, entre los cuales arde la llama del divino amor. Y en ella, en la oración, no faltan centellas vivas de deseos del cielo, entre los cuales arde la llama del divino amor. Imagínense, hermanos y hermanas en Cristo, qué impactante, qué fortalecida, qué excelente esta frase, fíjense, que habla de la oración y que esta se convierta entonces en una lista de verificación que nos sirva para podernos evaluar de tiempo en tiempo cómo vamos entonces produciendo frutos del amor, frutos de Jesús en nuestra oración personal. Pues obviamente esto, como cuando crece un árbol, como cuando te crece el cabello, no lo vas a sentir el cambio día a día, pero sí, como por ejemplo cuando tú haces una dieta y estás perdiendo un poco de peso, tú lo sientes a los días y ya te vas sintiendo de forma distinta. Y de esa manera ustedes van a sentir esa llama del divino amor que está en su interior. Y entonces en su corazón, como ya está puro, van a ir notando esos cambios. ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a tener esa fidelidad, esa constancia, vamos a mantener esa disciplina, vamos a ser fieles, experimentando poco a poco, pues que todo lo que se promete en este pasaje extremadamente rico en muchas circunstancias es cierto. Y que San Pedro de Alcántara tuvo una iluminación bendita al acoger este texto y podernoslo compartir de manera separada para que podamos hacer ese listado de verificación, ¿verdad? Como dicen aquel checklist que le llaman ahora, pero antes era una lista, un chequeo de lista, en donde podamos
sentir ese verdadero sabor del amor. Es como cuando todo católico siente la necesidad de ir a misa, de compartir esa comunión, de ver a Jesucristo expuesto cuando existe la transfigura, perdón, cuando presentan el cuerpo y la carne de Cristo, el cuerpo y la sangre de Cristo, perdón, en la misa. Entonces, esa necesidad, ese amor constante, ese amor filial, ese amor que va cada vez creciendo, así tenemos que irnos fortaleciendo en la oración. Y entonces, para ello, he hecho una pequeña introducción, ¿verdad? Pequeña introducción de esta forma en la que San Pedro Alcántara nos comparte para que podamos seguir saboreando y podamos tener herramientas y fortalecer entonces de esa manera nuestra oración y con ella entonces vamos a pasar a un segmento siguiente que lo va a compartir el hermano Carlitos que está en los motivos de la oración. Entonces, hermano Calitos, pues tiene la palabra. Espero que les haya por lo menos servido de algo esta pequeña introducción para que en ese listado puedan encontrar la riqueza de esta oración. Carlitos, tienes la palabra. Muchas gracias y pues continuamos con nuestra enseñanza. Muchas gracias, hermano Gunther. Qué bendición de enseñanza nos acabas de compartir, muy vivida, con ejemplos. Así debe ser. Si bien es cierto, nuestro programa permanente de formación para predicadores católicos tiene un fundamento básico en la tradición y el magisterio de la Iglesia, lo coloquial hace que nuestra comunidad de hombres católicos San José, pues el Espíritu nos haya abierto a invitados e invitadas, porque podemos conversar con toda la libertad, ¿verdad? Y la terminología que a veces se utiliza dentro de la iglesia, pues se hace fácil de comprender, porque en la preparación que personas como tú han tenido, pues nos iluminan de esa manera. Muchas gracias, porque eso habíamos ofrecido en la enseñanza pasada. Si no la han visto, pueden ustedes buscarla ahí en YouTube, en la serie de la oración Camino de Amor. Carlos Vides Alvarado, ahí pueden ustedes ingresar en las listas y ahí está ya la carpeta en donde se van a ir sumando las próximas enseñanzas, incluyendo esta y la pasada. En la primera vez vimos esa parte de esto que acaba de extendernos ahora a Gunther y acordamos de que era tanta la riqueza que le íbamos a dar la oportunidad a Gunther de que lo que él ya había profundizado en contemplación, en meditación y contemplación, pues lo compartiera así como lo hizo el día de hoy. Así que te agradecemos mucho lo que has profundizado y la facilidad con la que, y sencillez de tus palabras, con la que nos has conducido, con ese ejemplo maravilloso de ese joven que fue a sentarse ante el Santísimo y ahora pues ya no puede dejar de estar ahí. Y eso es precisamente poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Bueno, ese primer motivo que recibimos lo podemos resumir y sintetizar en que debemos nosotros ser fieles y perseverantes en la oración. Así que el primer motivo que recibimos de esta enseñanza es de que nuestra oración personal debe de ser con fidelidad y perseverancia. Entonces ya nosotros tendremos que hacernos ese examen de conciencia el día de hoy y decir, bueno, yo estoy siendo fiel a ese propósito de oración y lo estoy poniendo en práctica todos los días. Y si no, pues es el momento, hermano, de que nos demos cuenta de que no hemos puesto en práctica el primer motivo por el cual debemos orar. Y entonces debemos de retomar hoy ese propósito firme y decir, bueno, a partir de hoy voy a ser fiel a ese compromiso que tengo. Ya hablamos en otras enseñanzas, yo se los recuerdo, que el compromiso de oración personal, y hoy lo vamos a ver en el transcurso del tema, cada quien elige el tiempo y el lugar. No es una imposición de nadie. Cada quien tiene que ubicar el tiempo de oración. Si, así como dice Gunther, él ora en la mañana porque eso le facilita para que el día vaya recorriéndolo él en paz, alegría y gozo, pues gloria a Dios, ¿verdad? Pero habrá otros que en la madrugada, en la noche, en la tarde, en el mediodía, no sé. Cada quien tiene que encontrar
pídale al Espíritu Santo que lo guíe. Esos momentos de oración, pero que tienen que ser con fidelidad. O sea, si yo digo, me voy a procurar orar todos los días a las 3 de la tarde, bueno, pues hágalo, ¿verdad? Procure usted, ya que usted eligió ese horario porque le conviene y puede, entonces hágalo. Si no, pues hágalo en la noche, en la madrugada, ¿verdad? Por ejemplo, a mí, en mi caso, por lo general yo lo hago de madrugada y ahí dedico mi tiempo de oración. Ahora, ¿cuánto tiempo de oración, hermano? Ya vimos también, ¿verdad? Que eh, póngase a pensar usted. Usted se va a reunir con su papá o con su mamá a hablar con ellos, si estos tienen vida. ¿Usted va a estar ahí midiendo el tiempo para estar con ellos? Pues no, ¿verdad? Uno está el tiempo que puede y que quiere, ¿verdad? Y después pues, uno se retira a hacer todas sus actividades. Es que la oración no es una obligación, pero sí debe ser un tiempo de fidelidad y perseverancia. O sea, lo hice hoy, lo hago mañana, lo hago pasado, en fin, porque ya hemos visto y escuchado los frutos de la oración guiados ahí por el Espíritu Santo a través de nuestro hermano Gunter. Sigamos entonces estudiando los motivos de la oración. Hoy vamos a ver dos motivos. Uno es que la oración como respuesta a una llamada de Dios, y el segundo es la prioridad de Dios que tiene en nuestra vida, ¿verdad? Entonces tenemos que definir cuál es la prioridad de Dios que tiene en nuestra vida, y escuchamos al hermano Gunther que debe ser nuestra primera prioridad, y la oración, hacerla como una respuesta a una llamada. ¿Qué significa eso? Eso significa, hermanos, que lo primero que debe motivarnos y animarnos para entrar en una vida de oración fecunda es saber y tomar conciencia en este momento, hermano y hermana, que es el mismo Dios quien nos pide que oremos con Él. A mí me fascinó esa frase, ¿verdad? Porque a veces nosotros, al escuchar usted la exhortación que le hice de definir un tiempo, ser fiel y perseverante, en la oración más pareciera como que yo tengo que hacerme violencia a mí mismo y hacerlo, ¿verdad? Y dice que no, el sentido precisamente de esa oración fecunda, de esa vida de oración, es saber que el más interesado en estar con nosotros, compartir con nosotros, hacer comunión con nosotros, es el mismo Dios y Él nos pide que estemos con Él. Entonces, haciendo eco a ese ejemplo que les he puesto del Padre y el Hijo, pues haga de cuenta usted, el Padre Dios, ¿verdad? Le está pidiendo a usted y a mí, que como somos sus hijos, que hablemos con Él. Entonces te llamó tu papá, ¿verdad? ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a buscar el tiempo para hablar con Él? Bueno, sí. ¿Qué querrá decirme mi papá? ¿Verdad? Y como es mi papá que me ama, un amor infinito, eterno, que Él quiere mi bien, pues me interesa escucharlo. Él sabe lo que me tiene que decir. Y entonces cuando nosotros enfrentamos nuestra vida de oración de esta manera, pues no es una carga, ni es una obligación, ni es solamente un deber, sino que es simplemente el estar con aquel que nos ama de tal manera que ha entregado a su Hijo para nuestra salvación y para que tengamos vida eterna con Él, porque Él quiere que vivamos con Él y en Él. Entonces, aprendamos esa motivación, ¿verdad? La causa, entonces, como dice el título de este motivo, dice la oración como respuesta a una llamada de Dios. Eso nos libera de estar nosotros entrando en que somos nosotros los que estamos buscando a Dios. El hombre busca a Dios, pero Dios busca al hombre mucho más, ¿verdad? Ya nos decía nuestro padre San Agustín, ¿verdad? Que en nosotros existe ese deseo, ¿verdad? Y ese anhelo de estar y comunicarnos con Dios, eso es cierto. Pero es Dios, dice, quien busca al hombre mucho más que eso. Es el que toma la iniciativa. Dios nos llama a tratarle, pues, desde siempre y mucho más de lo que podemos imaginar. Él desea ardientemente entrar en comunión con nosotros. Yo decía, ay, qué lindo eso, porque la verdad, orar debe de ser, esa vida de oración es estar con el Señor.
¿verdad? Con aquel que me ama, con aquel que me resuelve, con aquel que hace posibles mis imposibles, con aquel que me encierra en su océano de misericordia, el que me sana, me libera, me levanta, me fortalece, me consuela, me abraza, me sostiene en sus manos y con sus brazos de amor, de misericordia, me abraza como lo vimos en el amor de Dios Padre. Reunirme con Él de esa manera, como un bebé, como un niño recién nacido, en esa infancia espiritual, eso es orar. Así que se va desvelando todas esas pensamientos que nosotros hemos aceptado como ciertos acerca de la oración, a encontrarnos a que la oración es una relación de amor, en donde quien toma la iniciativa es Dios. El fundamento más sólido de la vida de oración no es nuestra propia búsqueda, no es que tomemos nosotros nuestra propia iniciativa, ni tampoco nuestro deseo, nos dice el padre Philip. Sí tiene valor, pero muchas veces falta ese deseo, falta que tomemos la iniciativa y hagamos la búsqueda, ¿verdad? Sino que el fundamento de nuestra oración cristiana es la llamada que nos hace Dios. Entonces vemos que en Lucas 18:1, oren siempre y no desfallezcan, nos dice el Señor. En Lucas 21:36, vigilen orando en todo tiempo. Es el Señor el que toma la iniciativa y nos dice, ore siempre, no desfallezca, vigile, viva en vigilancia en todo tiempo y lugar. Ore en todo tiempo movido por el Espíritu Santo, nos dice en Efesios 6:18. Entonces, aquí se cumple en la palabra la llamada de Dios, que eso es el fundamento más sólido que tenemos para orar. Es el mismo Dios el que nos llama a orar con perseverancia, con fidelidad, a no desfallecer en ese encuentro personal con la Santísima Trinidad, a estar vigilantes orando en todo tiempo para recibir las mociones del Espíritu Santo, a orar en todo tiempo y lugar y circunstancia, movido no por nuestro espíritu personal, humano y mundano, sino por el Espíritu Santo, el que nos provee de paz, alegría, gozo, como hoy nos ha anticipado a través de Gunther. Esas expresiones del santo, ¿verdad? Que son una experiencia de vida contemplativa de San Pedro de Alcántara. Yo se las repito para que usted las tenga bien consciente de que eso es lo que usted debe estar ya viviendo en la oración con el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Dice, cada vez que usted conversa con el Padre, como un hijo con el papá, y le dice, mira, papá, fíjate que he estado mal portado, hombre, fíjate vos, no he estado haciendo bien las cosas, no he atendido bien a mi pareja, estoy mero perezoso en mi trabajo, ¿verdad? Y entonces en esa confianza en la que se está hablando con aquel que nos ama, que no nos va a hacer daño, pues Él nos va a ayudar a limpiar nuestra alma de todas esas preocupaciones y errores y pecados y nos va a decir, mira, no, está bien, retoma tu vida, ya deja de tomar tanto, ya no tomes igual, deja esas amistades, no te conviene. Pero anímate, tú eres muy importante en el trabajo, ve y llénate de entusiasmo porque eres capaz, yo confío en ti, ve y hazlo. Y entonces de esa manera es donde la oración es a ese hombre que se reunió, esa mujer que se reunió con Dios en la oración, recibe esa limpieza del alma y de sus pecados en ese coloquio, en ese diálogo con Él, ¿verdad? Y entonces ahí es donde ya la caridad se va manifestando. Dice, no, mira, ama a tu esposa, sírvela, atiéndela, compréndela, sopórtala, ayúdala, ¿verdad? A tus hijos, guíalos, ¿verdad? Pero es en la misma oración. Incluso diga, por ejemplo, esto de los hijos y padres, pues en el Padre Nuestro lo sabemos porque comenzamos con el Padre. Padre nuestro, Abba, Padre, papito, papito nuestro, mío y de mi esposa, de mis hijos, de mi familia, de mis amigos y de mis hermanos. Ay, sí, papito. ¿Verdad? Santo es tu nombre, venga tu reino para cada uno de nosotros. Y entonces ahí viene ya el Espíritu Santo y nos empieza a decir, mira, no has tenido caridad con tus colaboradores o con aquel mesero que te atendió o aquella persona que te sirvió. No has sido caritativo. Estás un poco débil en tu fe, aumenta tu fe, yo estoy contigo. Y se fortalece la esperanza y se alegra el espíritu. Bien, en fin, ya recibimos esa enseñanza con Gunther, solo se la quería relacionar porque el fundamento de nuestra oración, nos dice el padre Philip, el más sólido, no es nuestra propia búsqueda, iniciativa o deseo para orar, sino tener la conciencia
de que Dios en cada momento me llama. Fíjese que yo le di 3 citas porque es la palabra de Dios. Si usted no se pone en contacto con la palabra de Dios, pues no va a recibir lo que el Señor le está dando. Así que la palabra de Dios es importante para su oración, ¿verdad? Porque es ahí donde el Señor se expresa en su voluntad y es donde uno dice, bueno, si dije en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad en mi vida, en la familia, en mi trabajo, en mi servicio, ¿verdad? Así como se hace la voluntad en el cielo, que se haga así en la tierra, en mi vida, ¿verdad? Pues ahí estoy a través de esa oración, a través de esa palabra de Dios, mejorando, mejorando, reconociendo cuál es la voluntad de Dios. Y entonces la oración se ha hecho útil. Se ha hecho útil porque estoy siguiendo la voluntad de Dios y no la mía. Hay una acotación que sí es importante hacer en este momento. No debemos orar ante todo porque deseemos algo de Dios o porque esperemos que en nuestra vida de oración recibamos unos beneficios estupendos, sino que sobre todo o sea, dice, podemos pedir, pero sobre todo porque es Dios quien nos lo pide. ¿Verdad? Seamos conscientes de que Él mismo nos está diciendo, pídame. Y pidiéndonoslo, sabe lo que hace. Él sabe por qué nos pide que oremos. Él sabe el beneficio de todos esos frutos que hemos visto que vamos a poder dar simplemente por ser fieles y perseverar en nuestra oración personal, sabiendo que es Dios quien me ha citado. Les recuerdo una enseñanza que recibí en dirección espiritual, ¿verdad? De mi director espiritual, era el padre Pini, que en paz descanse ya con el Señor, que me dijo, mira, toma conciencia, Carlos, y hoy toma tú también que me estás escuchando. Dios aparta su tiempo para ti. Yo quedé en esa ocasión, como les compartí, impactado, porque yo creía que yo era el que apartaba el tiempo para estar con Dios. Y así a través de esa dirección espiritual, que ahora se refuerza con esta enseñanza, hermano y hermana, pues si Él nos pide, Él es el que nos pide y Él es el que desea que entremos en oración, ¿verdad? Él aparta su tiempo y respeta tu libertad y te pregunta, ¿en qué horario vas a orar conmigo? ¿A qué hora del día? ¿Cuánto tiempo has elegido? Para que podamos reunirnos, una cita. Y Él va a respetar tu tiempo, pero tú tienes que aprender, como yo he tenido que hacerlo, a respetar el tiempo de Dios. Él aparta su tiempo para ti, aparta su tiempo para mí, para nuestra oración personal. En la vida de oración hay un misterio que nos supera por completo. El motor de la vida de oración es la fe, en cuanto obediencia confiada a lo que Dios nos propone. Y aquí está sintetizada esta parte de la enseñanza, hermanos, se lo repito. El motor de mi vida de oración es mi fe. Yo creo en Dios, yo confío en Dios y yo espero en Dios y ya no tengo miedo de nada ni de nadie porque el Señor está conmigo. Dios Padre es mi Padre y está conmigo. Me ama con amor eterno e infinito. Él hace posibles mis imposibles. Yo lo amo, pero Él me ama más. Y yo vivo, existo y me muevo en Dios. Así que, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Esa fe, esa fe es el motor de nuestra vida de oración. Así que esa oración que les he compartido y se la seguiré compartiendo, que se las acabo de expresar, apropiese de ella. Porque ese es el motor de tu vida de oración. Esa creencia que nosotros tenemos, ese creer, confiar y esperar. Es el saber que ya no tenemos que tener miedo ni temor de nada de lo que pase o de nadie, de ninguna circunstancia. Que el Señor está con nosotros, que Él nos tiene en la palma de sus manos y nos abraza con sus brazos todopoderoso y nos resuelve. Él se ha hecho cargo ya de nosotros. Esa fe se va a manifestar, dice, en una obediencia confiada a lo que Dios nos está proponiendo. Y es ahí donde vamos a obtener el fruto de la oración personal. Nos abandonamos confiadamente
en Dios y recibimos su voluntad a través de la oración. Entonces tú tienes un problema, un dilema, algo que tienes que resolver, pues ve a orar con el Señor. Señor, este es mi problema, tú lo conoces. Yo te lo planteo como yo lo miro. Este es el problema que yo necesito que tú me resuelvas. ¿Verdad? Dime, dime a través de la palabra, dime a través de un hermano, dime a través de las enseñanzas de los miércoles, dime a través de los PDFs, a través de las homilías, en fin, todos los medios que tú utilizas. Dime, Padre, ¿cómo y cuándo me vas a ir resolviendo? Yo confío y espero, porque yo sé que lo mejor que me puede suceder es que se haga tu voluntad. Cuando yo estoy expresando esto y tú lo estás expresando dentro de tu oración personal, ahí viene la paz que supera todo entendimiento, porque es una obediencia confiada a lo que Dios nos propone, basada en una fe que tenemos y que el Señor nos fortalece cada vez más como en este momento. Él está fortaleciendo tu fe para que puedas decir, yo creo en Dios, yo confío en Dios, yo espero en Dios, y ya no tengo miedo de nada ni de nadie porque el Señor está conmigo. En ti confío, Señor Jesús. Padre Dios es mi Padre. Él me tiene en sus manos y me abraza con sus brazos amorosos y yo en Él, depositado en Él, soy como un bebé que dependo totalmente de su voluntad. Por lo tanto, dime, le diremos después de profesar nuestra fe, enséñame, porque yo voy a obedecer confiadamente a la voluntad y a lo que tú me propones a través de esta oración. Y si conocemos esto, hermanos, si aprendemos esto el día de hoy, pues vamos a tener ese motivo de oración que se fundamenta en reconocer que es Dios el más interesado en darme lo que yo necesito. Por lo tanto, yo no debo de preocuparme si estoy haciendo bien o mal una oración, sino que simplemente ir a la cita que pacté con mi Padre Dios, con Jesús y con el Espíritu Santo, ser puntual, ser fiel y perseverante y abandonarme en Él para que Él me enseñe y me diga qué es lo que me propone. Sin que podamos imaginar las inmensas repercusiones positivas a esta respuesta humilde y confiada a la llamada de Dios, nos dice el Padre Philip. ¿Ah? Debemos aprenderla, hermano y hermana, para eso es esta enseñanza. Así como Abraham, nos dice el Padre, que se puso en camino sin saber a dónde iba y que se convirtió así en padre de una multitud. Imagínate tú la fe de Abraham. Esa es la fe que quiere el Señor en ti para tu oración. Confía, confía y espera. Ante todo, cree en ese Dios que creemos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que no solamente está con nosotros, sino que vivimos en Él. Y con Él todo es posible. Bendito sea Dios. ¿Dices amén? Amén. Como siempre, como humanos que somos, pues podemos caer en la tentación y el Padre Philip entonces nos está dando una alerta que nos ayuda a no caer en la tentación. Si dice, si se ora a causa de los beneficios que se espera alcanzar con la oración, o sea, estamos a la expectativa de que Dios me responda en el modo, en el tiempo, la manera que yo pienso que debe responderme, se corre el riesgo de desanimarse cualquier día. Y es por eso es que cuando no tenemos claro que es Dios mismo el que sale a mi encuentro para darme lo que yo necesito, todo lo pongo en mí y creo que si yo oro y si yo digo y si yo exijo y si yo presento lo que necesito a mi manera, eso así va a resultar. Y tú dices que se va a correr el riesgo de desanimarse porque los beneficios de nuestra oración que nosotros no conocemos cuál va a ser el actuar de Dios. Le voy a poner un ejemplo, tal vez usted tiene una deuda y necesita el dinero inmediatamente para pagarlo, ¿verdad? Pero usted no tiene trabajo. Entonces ya no sabe qué hacer, está perdido. Pues entonces dice, voy a prestar, voy a ver qué hago y vendo algo y empieza usted, ¿verdad?, a hacer eso. Si usted se pone en oración con el Padre, que es dueño de todo lo que existe, Él encontrará las fuentes para poder proveerle. Yo se lo aseguro. ¿Por qué se lo puedo asegurar? Por la fe. Hay que creer, confiar y esperar en el tiempo de Dios. Él lo resolverá, no se preocupe. Hay una solución.
la mejor solución. Y Dios se acerca a ti para darte la solución, para que ores con Él. Él te busca para que tú le participes lo que necesitas, ¿verdad? Pero no esperes alcanzar en tu oración los beneficios que están en tu mente. Deja que la voluntad de Dios se realice, que es la perfecta. Porque los beneficios de la oración no son inmediatos ni medibles. El Señor no, Dios no tiene tiempo, ni tu reloj, ni tu calendario, ni la medida de su misericordia la puedes tú acaparar en una solución inmediata temporal. No es mucho más que eso. Dios es trascendente, trasciende todas esas necesidades. Por eso es de que el beneficiarnos de hablar con nuestro Padre Dios, ahí vamos a recibir mucho más. Le vuelvo al ejemplo de nuevo, ¿verdad? El hijo o la hija habla con el papá que tiene problemas económicos, etcétera, y resulta que el papá, pues tenía un fondo ahí guardado que nadie sabía y que y ahora dice, bueno, ahora ya sé para qué me va a servir ese fondo que Dios me pidió que guardara y se los voy a dar para que resuelva, no solo lo resuelva, sino que le sirve y le sobreabunde en lo que necesita, ¿verdad? El padre sabe, el hijo no. Dios sabe, nosotros no. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues si se oras tú y yo, nuestra oración personal, en una actitud de humildad, sumiso a la palabra de Dios, tendremos siempre la gracia de poder perseverar, porque nos estará animando en todo momento y lugar. ¿Verdad? Entonces, tal vez hoy escuchaste el Evangelio y dice, yo he vencido al mundo. Bueno, y eso te animó. Que Dios ha vencido el mundo, vence mis pequeños problemas. Y así, por ejemplo, ¿verdad? Ahora, en esa actitud de humilde sumisión a la palabra de Dios. Ahora, si yo soy en la soberbia, si yo estoy en esa posición en la que yo no acepto, porque soy yo el que tiene que resolver, entonces nuestra oración va a adolecer de ser una oración cristiana. Y por eso es que el Señor nos está enseñando, porque probablemente así ha sido nuestra oración hasta hoy. Una exigencia, un esperar, alcanzar con mi oración aquello que necesito y que se resuelva pronto y rápido y a mi manera. Y no, hoy nos dice el Señor, mire, se va a resolver como el Padre le resuelve al Hijo, Él sabe cómo, el Hijo no sabe. Los beneficios no son inmediatos ni medibles, pero superan, trascienden cualquier solución que tú tengas en tu mente, pequeña o la tenga yo. La actitud que se requiere es ir con esa humilde sumisión a la palabra de Dios y Él nos irá dando la gracia de seguir perseverando. Le hago una pregunta. Usted, esta la he hecho en otras ocasiones porque es una pregunta de discernimiento. Hace un año usted tenía problemas, unos grandes, medianos o pequeños, pero tenía problemas y no encontraba la solución. Ya pasó un año y en los problemas pues se fueron resolviendo en el tiempo. ¿Verdad? La respuesta no fue inmediata ni medible, sino que superó tus expectativas. El Señor te enseñó a través de esa experiencia de necesidad y te hizo más caritativo, o te infundió más esperanza, o te aumentó la fe, ¿verdad? O te encendió en la llama del amor de Dios para que tú humildemente aceptes que eres pecador, pecadora, y que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Todo eso. Y es una riqueza que no se puede medir. Bueno, la actitud amorosa y confiada es la mejor que puede darse. Así que ya para concluir esta parte del tema, veamos cómo debemos confiar para orar. Entonces dice que se trata de confiar en Dios y hacer lo que nos pide la oración sin necesitar otras justificaciones. ¿Verdad? Esa humildad sumisa que acepta la palabra y la voluntad de Dios, ¿verdad? En humildad y en sumisión. ¿Y quién nos enseña esa humildad sumisa? En la oración. El no tener que justificar nada. Bueno, vamos a ver qué dice Dios, pues, ¿verdad? A ver si sucede lo que estoy pidiendo. A ver, no, 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 no. Dice, se trata de que en tu oración confíes en Dios. Creo, confío y espero en ti, Señor. Yo sé que tú me estás resolviendo y te has hecho cargo de mí, de los míos y de mis cosas.
Bendito sea, Señor. Tú eres mi Padre y me sostienes. Me llenas de misericordia, me fortaleces. Creo en ti. Gracias. Sagrado corazón de ti, de Jesús, en ti confío. Ven, Espíritu Santo, poder de lo alto, y enciéndeme en esa fortaleza. Dame la humildad y la sumisión necesaria para aceptar la voluntad de Dios en mi vida a partir de este momento. Amén. Esa oración confiada en Dios y hacer lo que nos pide. Recuérdense la enseñanza que tuvimos de los 4 sueños de nuestro amado Padre San José, que recientemente la acabamos de recibir de nuevo. ¿Verdad? Ese abandono confiado en Dios y hacer lo que nos pide en la oración, en sueños. José recibió el mensaje de Dios a través del ángel, confió en Dios, no puso justificaciones e inmediatamente al despertar se levantó y ejecutó la voluntad de Dios. Esa es la manera en que Jesús nos viene preparando para que en nuestra oración personal hagamos lo mismo. Confiemos en Dios, vámonos a la escucha de lo que Él quiere y de su voluntad en nuestras vidas, y lo que nos diga, que tengamos que hacer, si te dice, bueno, ten paciencia, ya te lo voy a resolver. Tú continúa con tu vida de oración y sacramental, ver Santísimo. Ahí recibe la paz. Tranquilízate, tranquilízate, recibe la paz que supera todo entendimiento en la confianza en mi misericordia. ¿Verdad? Entonces, sé que la solución sea eso. ¿Verdad? Que te esté enviando, que te invita a un rosario, que te invita a un retiro, que te invita a la comunidad de hombres católicos San José a prepararte para poder ir perseverando en este camino mientras Él, en sus tiempos y en su medida, que es infinita, te resuelve. Entonces, ¿quién vivió esa experiencia? Pues Virgen María, con los sirvientes de las bodas de Caná. ¿Qué le dijo a los sirvientes? Y nos dice hoy a nosotros como conclusión de este punto, donde sabemos y tomamos conciencia que Dios nos ha llamado para orar, porque Él es el más interesado en darnos lo que necesitamos. ¿Qué dijo María a los sirvientes y a nosotros hoy en las bodas de Caná? Hagan lo que Él les diga. San Juan capítulo 2, versículo 5. Bendito sea Dios. Gracias, Mamá María, por esa enseñanza maravillosa de confiar y hacer lo que nos pide el Señor sin necesidad de otra justificación. Creer, confiar y esperar. He terminado, hermano Gunther. Hasta aquí llega mi tema. Muchas gracias, hermano Carlitos, realmente muy amable. Cómo va enlazándose el tema, ¿verdad? Cómo va viéndose, enlazándose, yéndose poco a poco profundizando, y a la vez también cómo podemos ir tomando esas ideas, y lo más importante del tema, creo yo, es ese que los tiempos son de Dios, ¿verdad? Por eso es que nos anima la perseverancia, ¿verdad? Porque Él sabe perfectamente lo que nos está diciendo. Y para continuar con esta hilación de ideas, de pensamientos, de circunstancias que la misma Biblia nos ha dado, nos ha expuesto, y hay muchos pasajes que nos dan para poderlos reflexionar uno a uno. El hermano Rafa Ramírez nos va a continuar esta prédica para que podamos escucharle y podamos reflexionar lo que nos tiene que compartir el hermano Rafa Ramírez. Te invitamos a que pues tome la palabra, y es la cámara tuya. Muchas gracias, hermano Rafa. ¿Estás por ahí, hermano Rafael Ramírez? Ahí está. Sí, muchas gracias. Tiene Sí, la buenas palabra, hermano. noches, hermanos, hermanas. Qué interesante este tema que el Señor nos ha dado en esta noche para poder reflexionar, para poder meditar. Acerca de la oración y en torno a ella giran algunas interrogantes, como por ejemplo, ¿qué es la oración? ¿Para qué sirve? ¿Por qué ora la gente? El testimonio de muchas personas que hemos escuchado nos dice que la gente ora por diferentes razones, pero sin importar la razón por la que oran, miles de personas
sienten la necesidad de hacerlo, de orar, de tener un momento de recogimiento, un momento de intimidad con Dios. Y entonces surge la otra pregunta. ¿Y usted, hermano? ¿Y usted, hermana? ¿Tiene el hábito de orar? Muchas personas justifican su falta de deseo de orar, aduciendo que es una especie de terapia. Algunos médicos piensan que es un tipo de medicina alternativa o una maniobra psicológica. Otros dicen que es un esfuerzo de concentración, un vacío mental. Y hay quienes sencillamente dicen que no tienen tiempo para orar. Es una ocupación incompatible con ellos. Tienen tiempo para todo, menos para orar. No tienen tiempo para orar. Ahora, hay una dimensión de gratuidad que es fundamental en la vida de oración. Y paradójicamente, cuanto más gratuita es la oración, más fruto nos reporta. Entonces, salvaguardando siempre este fundamento de gratitud, yo quiero exponer una serie de razones que hacen legítimo el tiempo dedicado a la oración. San Juan de la Cruz afirmaba, él decía que quien huye de la oración, huye de todo lo bueno. Esto nos viene a confirmar que no hay que poner obstáculos para orar. No hay que poner excusas para pasar el día sin tener comunicación directa con el Señor. La prioridad de Dios en nuestra vida es importante, es imprescindible. Todo hombre, toda mujer debe tener una vida con propósito. Esto significa que cada hombre y cada mujer debe visualizar su futuro, debe planificar y se debe organizar, pero sobre todo debe de actuar. Es por eso que el Dios de los ejércitos, el Dios a quien nosotros servimos, el único Dios, nos manda que seamos valientes, que no desmayemos, que no tengamos miedo, que nos esforcemos, que hagamos la parte que nos corresponde con fidelidad. Entonces, para alcanzar el propósito y hacer realidad la visión de cada uno, debemos definir nuestras prioridades. El hombre y la mujer tienen por lo menos 5 prioridades en su vida: el trabajo, la familia, la iglesia, Dios, el ministerio. A muchas personas se les ha preguntado entre estas 5 prioridades, ¿cuál pondría usted de primero? Y todas contestan de diferente forma. Para mí, la familia debe ocupar el primer lugar. Porque sin familia no tengo motivación. Otro responde, para mí, el trabajo debe ocupar el primer lugar. Porque si no tengo trabajo, ¿cómo voy a alimentar a mi familia? Pero nosotros debemos de, como buenos cristianos,
definir nuestras prioridades. Dios debe ocupar el primer lugar en nuestra vida, porque de Él depende todo. Es la fuente de donde nosotros obtenemos todo. Por eso dice de que el sol sale para todos, sobre buenos y malos, porque Dios provee a todos. La existencia humana no encuentra su completo equilibrio y su belleza más que si tiene a Dios por centro. Dios en el centro de nuestra vida y alrededor de Él gira todo lo demás. El primer servido, decía Juana de Arco, es Dios. A Él debemos de servir. La fidelidad a la oración permite garantizar de manera concreta y efectiva esta primacía de Dios. Sin esa fidelidad, la prioridad otorgada a Dios corre el riesgo de no ser más que una buena intención, es decir, una ilusión. Tenemos que ser fieles al Señor, no solamente acudir a Él en momentos de necesidad, en momentos de dolor, en momentos de tristeza, sino aún en las situaciones más difíciles de nuestra vida. Debemos de mantenernos siempre fieles al Señor. Eso se llama confianza. Sin fidelidad, entonces, esa prioridad se convierte en una buena intención nada más, una ilusión. El que no ora de un modo sutil, pero cierto, pondrá su ego en el centro de su vida y no la presencia viva de Dios. Es el eterno yo. Es esa justificación que nosotros tenemos siempre en la punta de la lengua, decir yo esto, yo aquello, yo hago, yo vengo, yo digo. No es la presencia de Dios viva en nuestra vida, sino nuestro ego. Entonces se dispersará en multitud de deseos, solicitaciones, temores. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros más que agradecer, vamos a pedir y a pedir y a seguir pidiendo. No podemos concretarnos a pedir en la oración. Hay muchas razones por las cuales nosotros debemos de orar. Entre ellas y la principal, ser agradecidos, agradecerle al Señor por un día más de vida en el momento que nos levantamos. Solicitaciones, solicitamos del Señor que nos dé más y más y más y nunca estamos conformes con lo que tenemos. Temores, se apodera de nosotros el temor de perder algo, entre ellos la salud. ¿Por qué? Porque no confiamos en Dios, porque no ponemos a Dios como prioridad de nuestra vida, en el primer lugar, en el centro de nuestra vida. Por el contrario, quien ora, aunque tenga que enfrentarse a la carga del ego, a las tendencias de repliegue sobre sí mismo y al egoísmo que nos afectan a todos, reaccionará saliendo en sí de sí mismo y volviendo a centrarse en Dios. Como seres humanos nosotros estamos expuestos a muchas cosas, a muchas debilidades, pero tenemos que centrarnos y concentrarnos en el poder, en el amor y en la misericordia de Dios. Y luego hacer a un lado nuestro ego, hacer a un lado nuestro egoísmo, ya no pedir tanto para nosotros, sino para el prójimo. Centrarnos en Dios, permitiéndolo que poco a poco ocupe o recupere el lugar que le corresponde en la vida de cada uno de nosotros. O sea, el primer lugar. Entonces encontrará
así la unidad y la coherencia de su vida. El que no recoge conmigo, según San Lucas 11:23, desparrama, dijo Jesús. De manera que cuando Dios está en el centro de todo, todo encuentra el lugar que le corresponde. Dar a Dios una prioridad absoluta frente a cualquier otra realidad, ya sea el trabajo, las relaciones, etcétera, es la única manera de establecer un orden justo respecto a las cosas, poniendo una sana distancia que permite salvaguardar la libertad interior y la unidad en nuestra vida. De otro modo, se cae en la indiferencia, en la negligencia, o por el contrario, en el apegamiento y la dispersión en inquietudes inútiles. Nos estamos desviando del camino. Estamos yendo por un camino equivocado cuando no oramos como debe de ser. Dice la palabra de Dios, es el corazón el que ora. Si éste está alejado de Dios, la oración es vana. Y si nosotros estamos alejados de Dios, es porque no ponemos a Dios en primer lugar. Entonces, son inquietudes inútiles. Nos estamos inquietando por nada. El lazo que se anuda con Dios en la oración es también un elemento fundamental de estabilidad en nuestra vida. Dios es la roca. Su amor es inconmovible. El Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de mudanza, según Santiago 1:17. Y esto tiene mucho que ver, está íntimamente relacionado con otro texto bíblico que dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Es inmutable, no cambia. Los que cambiamos de parecer somos nosotros, como las olas del mar que van y vienen, y dejamos que el viento nos lleve hacia donde nos quiera llevar. Pero Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Ahora, en un mundo tan inestable como el nuestro, que va a toda velocidad, donde los aparatos electrónicos, por ejemplo, quedan obsoletos un año después de salir al mercado, es aún más importante encontrar en Dios nuestro apoyo interior. Todo cambia, todo avanza a una velocidad vertiginosa. Estamos avanzando a una velocidad tal que no nos da tiempo de nada. Y es por eso que hay personas que dicen, ¿para qué orar? No tiene razón de ser. Ponemos objeciones. Y eso no debe ser así. Entonces, al salir al mercado un aparato, tan pronto como sale, así se está desechando. Pero es sumamente importante encontrar en Dios nuestro apoyo interior. De tal manera que la oración nos enseña a enraizarnos en Dios, a permanecer en su amor, a encontrar en Él fuerza y seguridad, y nos permite también convertirnos en un apoyo firme para los demás. Eso es algo importante que nosotros tenemos que tener siempre presente. Tenemos que animar a los demás. Dios es el Dios de todo consuelo y Él nos consuela para que nosotros podamos consolar a otros. No podemos permitirnos el lujo de desfallecer, de tirar la toalla, como se dice comúnmente. Debemos de aprender a encontrar en Él la fuerza y la seguridad que nos permita
seguir adelante y convertirnos en un apoyo para los demás. La oración es una comunicación directa con Dios, según Jeremías 33:3. Y según San Juan, primera de Juan 5:14, Dios oye las oraciones. Y así como las oye, también estamos seguros de que las responde. Ahora, surge otra pregunta también, ¿por qué hay personas que sienten que nadie las escucha? Según Santiago 4:24, 2 y 3, solo piden para sí mismas, creen que Dios no las oye, o las abandona, o las olvida. Decía San Juan Crisóstomo que nuestra oración se oiga no depende de la cantidad de palabras, sino del fervor de nuestra alma. Con fervor, con seguridad, con confianza debemos de orar. Aunque sea solo 2, 3 palabras, no es necesario un discurso tremendo. Otro hombre de nombre Evagrio decía, no te aflijas si no recibes de inmediato lo que pides. Es un error común de todos nosotros desesperarnos cuando pedimos y no recibimos. Pero es porque no tenemos confianza en el Señor. Es porque queremos acercarnos a Él solo en momentos de dificultad. Es una oración egoísta. Solamente queremos pedir para nosotros. San Agustín decía algo tremendamente cierto. Así nos disciplina para recibir lo que Él está dispuesto a darnos. Dios no va a acudir de inmediato porque nosotros queremos esto o aquello a través de una oración egoísta, a través de una oración personal, pidiendo a veces muchas cosas que no son imprescindibles. Y entonces por eso decía San Agustín que nos va a disciplinar para que nosotros aprendamos a recibir lo que Dios está dispuesto a darnos, según lo que Él crea que nos conviene. Añadamos entonces que Dios es la única fuente de energía inagotable. En Dios encontramos siempre la energía suficiente, la fuerza y el valor para seguir adelante si se lo pedimos con un corazón sincero, con un corazón arrepentido y con un corazón contrito. Por eso dice la Biblia que es el corazón el que ora y que si éste está alejado de Dios, entonces la oración es vana. Por la oración, aunque nuestro hombre exterior se va desmoronando, aunque nosotros nos vayamos desintegrando, por decirlo así, nuestro hombre interior se va renovando día a día a través de la oración. Esa oración sincera que nosotros tenemos que manifestar, tenemos que hablar, tenemos que decir, que se oiga de nuestra boca con nuestras propias palabras, ese grito de auxilio cuando lo necesitamos y ese grito de júbilo, de agradecimiento por todo lo que Él nos da. El Dios de todo consuelo es el que nos escucha y nos consuela para que nosotros podamos consolar a los demás. Ahora, para decirlo con palabras de San Pablo, podemos leer 2 Corintios 4:16. También debemos de recordar lo que dice en el libro del profeta Isaías. Se cansan los muchachos
se fatigan los jóvenes, tropiezan y vacilan, pero los que esperan y confían en el Señor renuevan sus fuerzas, echan alas como las águilas, corren y no se fatigan, caminan y no se cansan. Isaías 4:30. Hermano, usted que está escuchando y está viendo esta transmisión, sería bueno que apuntara estas citas bíblicas para que vaya y confronte la Biblia y compare lo que nosotros estamos diciendo, para reforzar esa creencia, para reforzar esa fe en Dios. Por supuesto, entonces, que tendremos en nuestra vida tiempos de prueba, de cansancio, porque es necesario que experimentemos nuestra debilidad, nuestra fragilidad. Que nos sepamos pobres y pequeños para acudir siempre a la bondad de Dios. Hay personas que dicen que orar es una especie de evasión. Y esto lo consideran un fracaso. Y el resultado de este fracaso se traduce en desaliento, en tristeza y decepción. Y entonces viene la pregunta, ¿para qué orar? ¿Usted qué cree, hermano? ¿Usted qué cree, hermana? ¿Qué es la oración para usted? Es un tema por demás interesante el que Dios nos ha dado esta noche. La oración es una relación. La relación con Dios es tremendamente efectiva. Es sentirnos y sabernos. Sin embargo, sigue siendo cierto que Dios sabrá darnos en la oración la energía que precisamos para servirle y amarle, e incluso a veces nos va a dar las fuerzas físicas que tanto necesitamos. Y la última pregunta, hermano, hermana. Muchas personas creen que orar es perder el tiempo, que no sirve para nada, que nadie oye. Y en realidad, ¿hay alguien escuchando? La palabra de Dios nos dice y nos asegura que Dios oye las oraciones cuando se hacen de la forma correcta y por las razones adecuadas. Lea usted Daniel 9, 20 y 23 y también Isaías 30, 19, y ahí se va a dar cuenta del gran poder que tiene la oración, de la misericordia y del amor que Dios tiene con sus hijos cuando nosotros somos fieles a las enseñanzas, a los mandamientos que Él ha dejado para nosotros. Que Dios los bendiga y adelante, hermano Gunther. Gracias, hermano Rafita. Muy profunda tu reflexión, muy complementaria para todo lo que Carlitos y pues tu servidor también hemos podido compartir, y agradecemos a Dios por tu participación y tu tan directa intervención en todo lo que nos has podido compartir. Y para ello, para poder concluir ya con esta enseñanza, quisiera poner en común nuestras ideas para ir ya aterrizando y poder entonces ya con ello compartirle a nuestros hermanos, ¿verdad? Las tres fases que hemos tenido, mi compartir, el de Carlitos, el del hermano Rafa, para tener una pequeña síntesis del tema y de la enseñanza, y que podamos entonces dejar ya para que los hermanos puedan ir reflexionando y poder poner en práctica toda esta enseñanza. Hermano Carlitos, pongo aquí ahí sí que a la puesta en común las reflexiones e impresiones que han quedado de los tres momentos que hemos tenido experiencia en esta enseñanza.
Muy bien, hermano Gunther. Qué maravillosa esa enseñanza, Rafita. Muchas gracias, como siempre. Eh, para nosotros es un privilegio contar con tu participación y sabemos la dedicación con la que tú te esfuerzas en enriquecer los temas que se te ha delegado en oración. ¿Verdad? Que Jesús ha considerado que eres tú el idóneo para compartirnos esa parte de la enseñanza. Es bueno siempre recapitular con los hermanos el hecho de que hemos recorrido 3 motivos de la oración, que es el tema principal. El primer motivo es de que debemos aprender a orar con fidelidad y perseverancia. Esa es la primera enseñanza que recibimos. Esa oración en fidelidad y, y perseverancia pues va a provocar un fruto enorme, del cual pues ya hoy hemos visto al inicio con el hermano Gunther, tantas áreas que se ven enriquecidas y transformadas por ese diálogo íntimo entre Dios y el que ora. Se limpia el ánima de los pecados, se apacienta la caridad, se certifica la fe, se fortalece la esperanza, se alegra nuestro espíritu, se derriten nuestras entrañas como entrañas de misericordia, se purifica nuestro corazón, vamos descubriendo la verdad de Dios y de nosotros y de nuestro prójimo, nos vamos fortaleciendo para vencer la tentación, hay discernimiento, hay virtudes para vencer esas tentaciones, para que huya la tristeza, para que nuestros sentidos se renueven en verdadero efecto y fruto que tienen que dar para nuestras vidas. Se va reparando esa virtud que se ha ido enflaqueciendo por la falta de práctica y de perseverancia en la escucha de la palabra de Dios. Se despide la tibieza, se consume el orín de los vicios, que vimos que eso provoca enfermedad. Pues los vicios son superados en el nombre de Jesús. Y por supuesto que no fallan ni faltan aquellas centellas vivas de deseos del cielo en esas oraciones que llegan a ser contemplativas, ¿verdad? Entre las cuales en la oración arde la llama del divino amor de Dios en nosotros y para nosotros. Ese fue entonces el primer motivo. Te lo repito, debemos orar con fidelidad y perseverancia para poder accesar a esos frutos. El segundo motivo que vimos esta noche es reconocer en nuestra conciencia que la oración es una respuesta a una llamada que nos hace Dios. Dios es el que nos llama a orar. Por lo tanto, nosotros que tenemos una libertad ante Él, que Él la respeta, debemos elegir el lugar, el momento y el tiempo en que vamos a dedicarnos a esta oración personal específica y exclusivamente con nuestro Dios uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces hay que definir el lugar, el tiempo, la hora, la que más le convenga a cada uno y ser fiel y perseverante en ese compromiso, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque sabemos que Dios es el que ha motivado esa invitación, nos ha dado esa cita y Él, hemos aprendido hoy, que Él aparta su tiempo para nosotros. No podemos dejar ahí a Dios sin atenderlo, puesto que Él nos ha preguntado a qué hora, cuánto tiempo y qué momento del día y el lugar vamos a utilizar. Él nos da esa libertad, pero Él cree y confía en que nosotros vamos a ser fieles y perseverar en ese buen propósito de la oración. No como una obligación, sino con el gusto y el gozo y la alegría de encontrarnos con nuestro Dios que nos ama con eterna misericordia. Y finalmente, en la participación de Rafita, pues hemos escuchado que para que todo esto tenga un sentido en nuestra vida, pues debemos de definir claramente que como católicos, como cristianos, pues Dios tiene la prioridad en nuestra vida. No es el trabajo, no es la familia, no es el servicio, no. Todo eso está sujeto a Dios. Por lo tanto, yo debo de aceptar esta noche que mi prioridad es Dios. Por lo tanto, la oración con Dios, que yo libremente voy a proponerle a Dios y Él la va a respetar, es la prioridad de mi vida, es lo más importante de mis 24 horas. Eso es lo que nos ha dicho el Señor.
Es lo más importante de tu vida. Eso le va a dar sentido y le va a dar fuerza y fortaleza, como hemos escuchado, que también nos ha explicado Rafita. ¿Verdad? Ahí vamos a encontrar en esa oración que hemos pactado con el Dios que nos sale a nuestro encuentro y nos llama, y nosotros cumplimos en fidelidad y perseverancia, ¿verdad? Le estamos dando a Él el primer lugar, la prioridad. Por eso Santa Juana de Arco nos dijo, Rafa, el primer servido, Dios. O sea, a quien yo tengo que servir con toda mi vida, de primero, es a Dios, a través de la oración. Y es Él el que me ha buscado para que yo le sirva. Bendito sea Dios. Entonces ahí es donde nosotros encontramos un completo equilibrio y una gran belleza, porque tenemos a Dios en el centro. Hermano y hermana, ¿tienes tú a Dios en tu centro de vida? ¿O todavía estás dejando que tu egoísmo y tu egocentrismo, tu yo, como decía Rafito, los yoyos famosos, siga dirigiendo tu vida? Porque ya te dijo el Señor en el discernimiento de esta enseñanza que de ahí proviene pues todas las inseguridades, los temores, todos esos pensamientos que nos agotan, que nos dispersan, la negligencia, la indiferencia, la falta de fe, y llegamos a esas expresiones que él nos compartió de que para qué sirve orar. Pues sí, ni modo. Es que ese tipo de oración que ellos están haciendo no es la oración cristiana. Para eso es esta enseñanza, hermano y hermana. Si tú no estás orando como está enseñando el Señor, pues hoy tienes que retomar esa oración confiada, creyente, en esperanza, sabiendo en quién hemos depositado nuestra confianza, que Él es el más interesado en darnos lo que necesitamos, lo dijo el Señor a través de San Agustín. Él es el más interesado. Uno cree que uno es el que está necesitado porque está pasando la prueba, ¿verdad? Pero el Señor es el más interesado en proveerlos. Y las pruebas, como bien lo mencionamos y lo escuchamos en el contenido de la enseñanza, pues el amor de Dios es inconmovible. Él es el siempre, ayer, hoy y el futuro, ¿verdad? Ayer, hoy y siempre. Él no se muda, Él no va a cambiar de parecer, Él nos ama con amor eterno y infinito y nos quiere con Él. Entonces eso no va a cambiar. Ahora, decía Rafita, los que cambiamos somos nosotros, hermano. Date cuenta. ¿Por qué estás sufriendo cuando oras? Si cuando oras, tú tienes que recoger esa paz en ese creer, confiar y esperar en Dios, en saber que ya no tienes ninguna razón por la de tener miedo o temor. Que el Señor en su misericordia te consuela, te conforta y fortalece. Que Él se hace cargo de lo tuyo porque Él es el más interesado en que tú resuelvas, pero a su manera, no a la nuestra. Que los tiempos son de Dios, aceptémoslo, pero aceptémoslo con esa humildad sumisa de saber que es nuestro Padre que nos ama, mi Padre, tu Padre, el que nos sostiene y el que nos resuelve. Esa es la esencia entonces de estos 3 puntos que hoy hemos recibido. Espero haberlos iluminado. Yo quisiera Gracias. cerrar mi participación con 2 acotaciones. La primera, para orar con toda esa fe, que es el valor fundamental de nuestra oración personal, y escuchar la voz de Dios en su palabra para hacer su voluntad, pues es muy sencillo. Hagámosle caso a Virgen Santísima María, siendo nosotros los sirvientes de la boda del Cordero, y hagamos lo que Jesús nos dice. Y como fruto, nos dijo el profeta Isaías, hoy el Señor a través del profeta Isaías, aunque se cansen ustedes, aunque se fatiguen, aunque sean jóvenes o viejos, tropiecen y vacilen, pero los que ustedes esperan en el Señor, renuevan sus fuerzas, echan alas como las águilas, corren y no se fatigan, caminan y no se cansan. Que así sea. Amén. Amén, hermano Rafita, ¿querías agregar algo? ¿Puedo? Sí, Adelante, adelante, Rafita. Un último adelante, comentario. hermano. Gracias. Un último comentario. No, con gusto. De acuerdo a unas notas que tengo aquí acerca de la oración, por si todavía hay alguno indeciso
Dios nos invita a hablar con Él según Jeremías 33:3. Ahora, los expertos en el comportamiento humano dicen que hablar libera. ¿Y cuándo vamos a hablar? Cuando hay problemas y desafíos, cuando nos consume la ansiedad, cuando hay un estrés intenso, cuando tenemos miedo. Hay que hablar, sacarlo todo, desahogarnos para liberar toda esa presión que de otro modo nos hará estallar. Todo aquello que nos altera, eso se convierte en una válvula. Y qué mejor que hablar con nuestro Padre Celestial, contándole todos nuestros problemas, todo lo que nos entristece, todo lo que, aquello que nos consume de ansiedad, aquello que nos da miedo. Entonces, el Dios de todo consuelo es el Dios que nos fortalece, porque Él tiene compasión de nosotros y nos consuela en todas nuestras necesidades y nuestros sufrimientos. Hablemos con el Señor y contémosle todo aquello que nos está alterando con la seguridad de que vamos a encontrar la respuesta adecuada. Solamente, hermano. Muchísimas gracias. Hermano Fernando, ¿quisieras agregar algo para enriquecer esta puesta en común? Perdón. Bien, conceptualizando el poder de la oración, creo que es importante poner en práctica todo lo que hemos escuchado, lo que hemos reflexionado y lo que hemos recibido en esta noche de enseñanza. Y por sobre todo, pues tratar de ir recordando aquellas frases que se irán compartiendo, ¿verdad, hermano Carlos? A través del video y a través de también eh, eh, algunos escritos de las enseñanzas y poder entonces reflexionar en cada una de las citas bíblicas para que se vaya enriqueciendo esta enseñanza. Agradeciéndole a todos, quisiera pasar a la oración final, hermano Carlos, si tú estás de acuerdo para poder cerrar ya esta enseñanza, porque entendemos pues también que el tiempo pues ya es para que vayamos todos a descansar. Y si pues alguno quisiera agregar algo, alguna nota final, bienvenido sea. No sé si el hermano Fernando quisiera agregar algo al final, que veo que tal vez de repente se conectó tu micrófono y estamos con todo gusto atendiéndote a lo que tú quieras agregar para poder cerrar esta enseñanza. Y muchas gracias, Gunther. En primer lugar, pues agradecerles por este mensaje que ustedes han preparado en esta nueva enseñanza. Lo cierto es de que la oración tiene muchas aristas y principalmente es el medio para que nosotros hablemos con nuestro Padre. Como decía Carlitos, primero que todo dándole gracias. También lo mencionaba Rafita, darle gracias por un nuevo día, darle gracias por darnos la oportunidad de continuar viviendo. Y principalmente, pues, la oración es un medio por el cual nosotros podemos desahogar nuestras eh, inquietudes, hacerle saber a nuestro Padre qué es lo que nos aqueja. Por supuesto que con su poder y con toda su sabiduría, Él sabe realmente qué es lo que necesitamos cada uno de nosotros. La oración, para mí, es algo que tenemos que mantenerlo en primer lugar porque de esa manera el Señor también va a escuchar con nuestras palabras que efectivamente nosotros somos agradecidos y estamos siempre
a la espera de escuchar su palabra también. Y por supuesto, tratar de conformidad con nuestras posibilidades y nuestra fe y nuestra formación, ponerla en práctica en nuestras vidas. Únicamente, gracias Carlitos, gracias Gunther, gracias Rafita. ¿Qué temas más edificantes los que nos han presentado ustedes esta noche? Muchas gracias, buenas noches. Gracias, hermano Fernando, muy amable, y gracias por tu participación. Es una bendición tenerte y tenerlos a todos aquí presentes. Y la bendición también va a ser el agradecerle a Dios, como hemos dicho, ¿verdad? Hay que agradecerle por todo. Le agradecemos a Dios por este encuentro, por esta enseñanza, por este compartir, por esta bella comunión de hermanos y de hermanas, y que esperemos que llegue a muchas personas esta bendición y que sirva de guía para formar una buena oración, para hacer prioridad de la oración en nuestras vidas, para agradecer, como acaba de decir Fernando, por todo. Ya lo habíamos hablado también en un principio, y por sobre todo esa guía que tenemos para poder hacer una oración mucho más profunda, que creo que es algo que puede servirle a muchas personas, porque a veces pues no sabemos o creemos que la oración es algo de que debe ser muy estructurado, y no necesariamente es así. Ya lo mencionaba Carlitos, ¿verdad? Decías tú que el mismo Jesús le decía, papito, ¿verdad? Se comunicaba directamente con él, y por eso es que parte de mi intervención fue así directa, para que veamos que no hay necesidad de estructurar una oración demasiado profunda, sino que con el sentimiento, con el compartir, con lo que decía también Rafita, de poder expresarte, sacar esas necesidades de tu corazón y comunicarte en dirección con Dios, pues es creo que una buena oración, porque todo eso va a llevar el listado que habíamos visto en un inicio, ¿verdad? Así que esperemos que les haya gustado, pues más que gustado, que les vaya a servir esto de guía para generar buena oración, o profundizarla más, o bien mejorar la que ya estamos haciendo actualmente. Para cerrar, quisiera compartir una oración final agradeciéndole a Dios y a todos ustedes pues su comprensión, su colaboración, su paciencia, y por sobre todo pues el entender que estamos para servirle a Dios, ¿verdad? Y que estamos dando nuestro granito de arena, nuestra gotita de agua, para que este vaso de la alegría entre nosotros de hermanos se llene, y que esperemos que más y más y más personas llenen con esas gotitas de amor nuestro vaso, que estamos totalmente abiertos a recibirlos. Vamos a terminar entonces con la oración final, diciéndole al Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. También nos vamos a despedir muy cariñosamente de nuestra amada Virgen María, nuestra Madre, con un Dios te salve. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que pasen una feliz y bendecida tarde, noche, mañana, y que por sobre todo Dios les proteja de cualquier mal que exista. Alabado sea Jesucristo, Por siempre sea por alabado. siempre sea alabado. Feliz noche para todos.